Muy buenos días, hermanos queridos. Un abrazo, bendiciones. ¿Cómo están? Nuevo día para este devocional que tenemos todos los días desde las 7:15 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Estamos acá conectados, listos para seguir ministrando una porción de la Escritura como cada día. Me da un segundo y voy a llamar a mi hermana María Angélica de Santiago para dejarla conectada también acá. Gracias, Señor. Saludo a mi suegrita que está allá en Puerto Saavedra. Un abrazo, bendiciones. Buenos días, pastor y hermanos, dice mi suegrita. Juan Astorga. Oh. Deme un segundo, parece que está con problema el teléfono de mi hermana María Angélica. Voy a marcar de nuevo. Había estado teniendo problemas con su teléfono mi hermana allá en Santiago. A ver. ¿Quién más está ahí? Yaquita Burgos conectada, bendiciones. Lisette también está conectada desde Vilcún. Mi hermana Verena Cortés de allá de Lonquimay, por supuesto, conectada como siempre. Mi hermana Patricia Vera también, bendiciones. Hola, mi hermana Carita. Dejo el teléfono aquí que estamos ya transmitiendo, ¿ya? Ahí está nuestra querida hermana María Angélica San Martín, también conectada desde Santiago. Mi hermana Edith Sandoval, bendiciones. Alejandrito Sangüesa, bendiciones. Mi querida hermana Eliana Contreras, un abrazo, bendiciones también. Un excelente y bendecido día también para usted. Gracias. San Rita Bustos, desde allá de San Ramón, bendiciones. Mi hermano Luis Barría, desde allá de Puerto Montt, bendiciones, querido. Susana Sosa de Argentina, buenos días, bendiciones también para usted. Un gran abrazo. Damos gracias al Señor por este nuevo día y que podemos estar acá buscando de su presencia y estando siendo... ¿Cómo está mi hermana Elizabeth Jaque de allá de Lonquimay? Bendiciones. Y poder estar siendo ministrados, como les decía, por una palabra de Dios para este día. Hemos estado trabajando con respecto a 4 puntos que vamos a estar desarrollando, más que nada para recordarte cosas importantes que tú y yo debemos considerar al tomar la palabra de Dios para seguir nosotros sobre edificando nuestra vida y, queridos, también a la vez estar desarrollándote espiritualmente y teniendo un ejercicio espiritual diario en tu vida. Necesitamos entrar cada día más profundo e ir a la madurez con el Señor. Y veíamos que el primer punto estuvimos trabajando acerca del meditar la palabra de Dios, y ahora hemos estado viendo el segundo punto, que es poner en práctica o practicar la palabra. Ayer estuvimos viendo acerca de esto, y el último texto que vimos ayer fue el de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que decía que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y yo les decía un poco que este caminar conforme a la palabra, el poner en práctica la palabra, lo vimos en el libro de Santiago, vimos el ejemplo de Jesús cuando dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Parte desde esa base y clave en todas las cosas. Es que tú y yo hagamos a Jesucristo el Señor de nuestra vida. Cuando nosotros hacemos a Jesús el Señor de nuestra vida, entramos a esta nueva vida, como dice la misma Escritura, en Cristo Jesús. Es que el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Una vida rendida al señorío de Cristo habla de una conducta transformada en una persona. Nadie que tuvo un encuentro con Cristo siguió siendo el mismo, queridos. La palabra enseña en el Antiguo Testamento, proféticamente anuncia de que en este nuevo pacto, en este pacto eterno, el Señor iba a transformar el corazón de piedra en un corazón de carne, iba a poner, queridos, sus pensamientos en nosotros. Y es eso lo que ocurre en esta transformación. Por eso tú y yo tenemos la habilidad en Dios hoy día de caminar conforme a su palabra, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Seamos gente dependiente del Espíritu. Entonces, el poner en práctica la palabra de Dios también me habla de una dependencia y búsqueda del Señor. Porque a la medida que yo voy teniendo la revelación, por causa de estar meditando la Escritura, yo tengo revelación de esa palabra, yo caminaré conforme a esa verdad.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y mira, Pablo era muy específico con esto. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, hay un versículo, este versículo cortito, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él era capaz de ponerse como ejemplo de un imitador de Cristo. Dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A qué se está refiriendo este imitador? ¿A alguien que solo hace cosas como las hace Jesús? ¿Sabes que la palabra que aquí ocupa la Escritura acerca de este imitar habla de un seguidor? Alguien que emula, que sigue, que tiene una imitación positiva con respecto a alguien que está siguiendo. Le voy a leer la definición. Dice: propiamente la imitación positiva que surge al admirar el patrón establecido por alguien digno de emulación o de imitar. En este caso, Cristo Jesús es digno de ser imitado. Por eso ahí en 1 Juan 2:6 dice que andemos como Él anduvo. Entonces, decir que tiene un mentor que le da un ejemplo adecuado, eso tiene que ser Cristo para ti. Ser imitadores de mí, dice Pablo. Sean seguidores de Cristo. Sean seguidores, aprendan de mí que soy un seguidor de Cristo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Síganme como yo sigo a Cristo. El ejemplo es Cristo, el centro es Cristo, queridos. Él es el mejor mentor para tu vida, Jesucristo el Señor. La palabra habla también aquí, que siempre se usa en el Nuevo Testamento de manera positiva, acerca de los seguidores de Cristo, emulando un ejemplo aprobado por Dios. Entonces el modelo supremo es Dios mismo. Por eso aquí en Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto es poner en práctica la palabra. El poner en práctica la palabra, no solo tomar versículos y ya lo voy a hacer así, sino que el corazón tuyo, mi corazón, tiene que estar en seguir a Cristo, en emular a Cristo, a Dios mismo. Lo dice acá Efesios 5:1. Sed pues seguidores, imitadores, emuladores de Dios como hijos amados. Esto es una característica de ti y de mí como hijos, que hoy día tenemos un mentor para nuestra vida. No es un pastor, no es un gran líder. Es Jesucristo mismo, tu principal mentor. Pongamos en práctica la palabra. Debemos andar como Él anduvo. Jesús es nuestro ejemplo. Lo hablábamos anoche con mi esposa con respecto a esto mismo. Y decíamos, las personas tienen que pasar más tiempo meditando. Toma de ejemplo a Jesús. Lee los evangelios. Pasa tiempo en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y ahí tienes tu ejemplo a seguir. A Él tienes que emular, a Jesucristo el Señor. Acuérdate que Él era el primogénito, pero Él es el primogénito, el primero de muchos. Tú y yo estamos en la misma condición de hijos hoy día, de hijos amados, como lo dice en Efesios 5:1, delante del Padre. Queridos, sigamos a Cristo. Seguir a Cristo no es decir yo sigo a Cristo. Seguir a Cristo es ver su ejemplo. ¿Y cómo veo su ejemplo? Lo veo en las Escrituras. Lo veo en los evangelios. Cristo en manifestación en cada uno de los evangelios, manifestando el corazón del Padre. Una conducta frente a lo religioso, otra conducta que abierta hacia la gente, hacia el alcance, hacia la misericordia, hacia el perdón. Queridos, mira el ejemplo de Cristo y sigamos a Cristo, seamos seguidores de Cristo. Eso es ser discípulo. Somos discípulos de Cristo. Cuando el Señor da la instrucción y le da la comisión a la iglesia, dice que nosotros hagamos discípulos, no discípulos nuestros. Nosotros dice en realidad que discipulemos, hagamos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, que lo imitan en conducta, en manera de conducirse en la vida. Poner en práctica la palabra de Dios es tener como ejemplo entonces nuestra vida a Jesucristo el Señor. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro principal mentor. A Jesús tienes que seguir. No es decir, no, yo sigo a Cristo, pero no conoces cómo se conduce Cristo, no conoces qué la palabra expresa acerca de la vida de Jesús. Entonces, ¿cómo sabrás tú cómo conducirte? Por eso y se trata de poner en práctica la palabra. Por eso Santiago dice que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso Jesús dice: si yo soy su Señor, ustedes debieran oír y hacer la palabra.
Jesús lo dice ahí en Lucas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Tener a Cristo como Señor es caminar como Él anduvo. Tener a Cristo como Señor es ser imitadores de Dios como hijos amados. Filipenses, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, aquí está Pablo. Pablo es capaz de ponerse como ejemplo. Querido, usted y yo debiéramos ser capaces de pararnos y ponernos como ejemplo, ser capaces de ponernos como ejemplo delante de los demás. Hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay gente que no ha entendido, que no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida. Enemigos de la cruz es que no han considerado ni han creído en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y no han entrado en esta nueva vida. Dice el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Verso 20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sigamos al Señor, queridos. Sigamos a Cristo. Que Jesucristo sea tu mentor, mi mentor. Ve el ejemplo. Seamos imitadores de Dios, seamos imitadores de Cristo, seamos seguidores del Señor. Caminemos conforme a su voluntad. Hoy día tú y yo en Cristo tenemos esta habilidad de poder caminar conforme a su voluntad. Como dice Efesios 4:23, que el impulso de tus pensamientos, dice ahí en el original, que el impulso de tus pensamientos sea lo que el Espíritu Santo trae a tu corazón. Imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, emuladores de Dios, emuladores de Cristo. El Padre está trabajando en esto en tu vida hoy día, a través de esta enseñanza. Por eso la Escritura dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos maduros, de aquellos hijos que manifiestan el carácter del Padre que tiene, aquellos hijos que manifiestan en la herencia que ellos poseen. Un hijo maduro, un hijo que está caminando conforme a la palabra. Amados, pongamos en práctica la palabra de Dios. Esto nunca te va a dejar ocioso, siempre te va a tener activo. Siga el ejemplo de Jesús en su vida. Debemos andar como Él anduvo. Seamos imitadores de Cristo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Así que dispón tu corazón. Si Jesús es tu Señor, no vas a tener problema con esto. Porque si Jesús es tu Señor y lo has hecho el Señor de tu vida, entonces Él es el dueño de tu vida. Entonces la vida de Dios ya está en ti y el Espíritu Santo está obrando en ti. Pasa tiempo meditando la Escritura y poniendo en práctica el ejemplo que Jesucristo el Señor nos dejó. Amados, bendecidos, que tengan un extraordinario día miércoles ya de esta última semana de febrero. Sigamos creciendo, sigamos avanzando, sigamos madurando. Jesús, nuestro principal mentor. Síguelo a Él, sé un imitador de Él. Seamos seguidores de Cristo. Les bendigo, un abrazo grande. Nos vemos mañana en la mañana y hoy día en la tarde tenemos Casa Iglesia a las 20 horas. Todos invitados, disfrute, medite esto, tómelo, practique la palabra. Recuerde, meditar la palabra de Dios ya lo hemos aprendido. También eso te va a llevar a ponerla en práctica. Mañana seguiremos con el tercer punto. Un abrazo grande, les amo, bendecidos, que tengan un lindo día, queridos. Nos estamos viendo más ratito.